¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches, Fabián, ¿qué tal? Una nueva propuesta de local y hablando de la economía, el escenario que se viene tras las elecciones, el fallo que tiene que ver con los fondos buitres. Sí, algunas medidas que se han tomado en cuanto al gravamen de ganancia, la subida de los mínimos imponibles. Vamos a analizar sobre todo el aspecto, el escenario nuevo que se genera a partir del fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos con respecto a los fondos buitres, llamados buitres. Bueno, para ello hemos invitado a un par de colegas de macroeconomía de la facultad que nos van a tratar de dilucidar algunos de los problemas. Bueno, este tema, luego de los auspicios de las empresas que apoyan de local. Auspician este programa AEVAX, Bio 4, Cesis, Contardi, Don Martín SRL, DSSE, Desarrollo del Sur, El Almacén, GNI Inversor, Jockey Club Río Cuarto, La Italiana, LB16, Radio Río Cuarto, Pastre, Puntal, Sociedad Rural de Río Cuarto, Estudio Jurídico Hernán Escudero y Asociados. El nuevo escenario económico, el tema ya está planteado en esta propuesta de local. Hoy vamos a estar analizando estas alternativas que nos depara la economía en nuestro país con Santiago Gastaldi, quien es docente universitario y miembro de la Fundación Eje, y Ricardo Roy, docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. No, al contrario, buenas noches y gracias por venir a los dos. Bueno, de alguna manera el fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos, Santiago, ha conformado un nuevo escenario, si se quiere, económico, desde el punto de vista macroeconómico para Argentina, y siempre va a tener repercusiones en cuanto a lo regional y a lo local, porque el contexto, ¿no es cierto?, así lo impone. Ese fallo, yo me gustaría comenzar primero, ¿por qué le llamamos fondos buitres? ¿Por qué se le llaman fondos buitres? Para que la gente de alguna manera conozca por qué ese apelativo, ¿no? Bueno, es un apelativo que se le pone, yo creo que está muy ligado a los medios de comunicación y a expresiones que normalmente pueden llegar a tener desde los gobiernos, en el caso de que, bueno, se pretenda lograr determinadas quitas en lo que serían bonos cuyos titulares evidentemente no están aceptando las propuestas que se les hace desde los gobiernos. Y desde ese punto de vista, es decir, hay en el caso de Argentina, es decir, desde la declaración de default en diciembre del 2001 a la actualidad, todavía queda un determinado porcentaje de todo ese paquete de títulos de deuda que asumían la condición de default y que no han arreglado hasta el momento presente, que aproximadamente es entre el 6 y entre el 7% aproximadamente de un stock inicial de deudas importante. Roy, según Melconian, son tipos de buena voluntad, dice que compran para ahorrar. ¿Es cierto así? ¿Lo ves así? Lo que hacen los Porque fondos... lo de buitre me parece que casualmente el apelativo es que no va, Lo que hacen los fondos buitres en realidad no es una actividad ilegal. En todo caso uno lo puede cuestionar desde el punto de vista ético, pero la verdad que no están fuera de la ley, nada por el estilo. Básicamente lo que hacen los tipos son capitales que operan a nivel internacional. Hoy el mundo financiero está hiperglobalizado. Ven cuáles son los países que están en una situación de debilidad con respecto a su deuda externa. Y como en el caso argentino, al momento que están por declarar el default, o compran en ese momento, o le dan el empujoncito para que entre el default, y ahí compran. Papeles que, dado el alto riesgo que tienen, valen muy poco. Entonces compran deuda de países que están en una situación muy crítica, a un valor muy bajo, y después litigan a nivel internacional, ¿sí?, para cobrar el valor nominal de esos papeles. Repito, no es una actividad ilegal, no están vendiendo droga, ni comprando droga, ni nada por el estilo. Están especulando en un mercado financiero internacional que, al estar extremadamente liberalizado y globalizado, genera problemas de esta naturaleza. Más aún que no hay, digamos, una normativa o un conjunto de leyes que regulen a nivel internacional la quiebra de los países, como sí está en el sector privado. Si estos
estuviera normado a nivel internacional una actividad del país, la solución sería muy rápida, digamos, y no hubiera este problema, ¿no? Como sucede en el sector privado. Una empresa quiebra, hay determinadas condiciones, una vez que se llegan a esa condición, todo el mundo se adapta. Acá no hay eso y está esa incertidumbre. Y el caso argentino, por la magnitud de la deuda, ¿sí?, y por el peso específico argentino, ha sido un caso muy, muy importante, digamos, ¿no?, en ese sentido. ¿Qué puede pasar en la economía de nuestro país si se ratifica, la Corte de Estados Unidos ratifica este fallo del juez Griesa? A mí me parece de que el principal problema que tiene el fallo de Griesa y supongamos que la Cámara esta de apelación ve también ratificado su fallo, es de que a Argentina le pone más dificultad para el retorno al mercado de fondos prestables a nivel internacional. A mí me parece de que el problema que ha tenido Argentina es que después del 2010, o sea, tuvo la posibilidad de hacer entrar a los bonistas en la primera oportunidad en el año 2005, que recibió una aceptación del orden del 75% prácticamente, y después ingresó un 18% más en la oferta de canje que se hizo en el año 2010. Bueno, el problema que ha tenido Argentina y que ha llevado al fallo este del juez Griesa es que Argentina supuestamente no habría estado invocando, es decir, su deseo de solucionar los problemas, es decir, solucionó el problema con el 75%, le agregó un 18%, pero siempre quedaba una retórica por detrás como que a los fondos buitres no le vamos a pagar un centavo. Y digámosle, yo menciono esta frase porque precisamente es la frase señalada por los miembros de la Cámara de Apelación de Nueva York en referencia de por qué convalidan el fallo del juez Griesa. Es decir, en el mundo de los negocios y en el mundo inclusive en el mundo ya mirando a las cuestiones globalizadas de deuda que tienen residentes de un país contra otros países, evidentemente que los deudores pueden tener problemas. Y lo que no pueden hacer los deudores es andar manifestando que no tienen vocación de pago. Y porque, bueno, el capitalismo es así, ¿no es cierto? Es decir, tiene palos y zanahorias y evidentemente de que no son buenos ejemplos a nivel internacional, es decir, que ande un deudor vocingleando como ha hecho Argentina, inclusive hasta en la propia expresión del ministro de Economía y de la propia presidenta del país, Cristina Fernández, diciendo que no le va a pagar un peso a los fondos buitres. Porque como menciona Ricardo, evidentemente que los fondos buitres han hecho una operación lícita. No se trata de venta de drogas, ni de narcolavado, ni nada por el estilo. Entonces, esas cuestiones son muy miradas a nivel internacional. Y Argentina, la verdad, es que no se puede dar el lujo de decir no voy a mirar, es decir, no me voy a preocupar por las posibilidades de estar teniendo los financiamientos internacionales que pueden provenir del mercado de fondos prestables. Es realmente, yo creo que la estrategia de conclusión de Argentina en materia de poder salir de este default definitivamente, entiendo yo, esto es una cuestión debatible que no ha sido muy feliz. Y bueno, y evidentemente de que no estar en el mercado de fondos prestables internacionalmente, algunos lo pueden mirar como beneficioso y otros, en el cual me incluyo yo creo que es perder una alternativa, perder una posibilidad, porque uno que tenga abierto el mercado de fondos prestables no quiere decir de que vaya a entrar, pero por las dudas uno lo llegara a necesitar, tiene esa aguana abierta. Esa sería un poco la idea, ¿no? Pero, Argentina demostró que tiene vocación de pago, ha pagado, ¿no es cierto? Sí, me parece, pero no está siendo visto. El problema es de tipo, yo no sé si sería de tipo comunicacional o algo por el estilo, pero a mí me parece de que el tema de lo que ha señalado la presidenta, el ministro Lorenzino, todo un poco el grupo, el núcleo duro, que está muy cercano a la confección de la política económica y que libera mensajes en el orden interno,
pero también son mensajes que van al mundo tan globalizado que tenemos. Es decir, nosotros estamos hablando y en una de esas alguien está poniendo ya lo que estamos diciendo nosotros en el mundo. Entonces, las expresiones que tenga una presidenta, evidentemente, que son importantes, y paradójicamente, pese a esta cuestión de decir la vocación, es una vocación que inclusive en el mundo lo pueden tomar relativamente. Es decir, bueno, Macanudo, ofertaste prácticamente como una especie de boleto de adhesión, fue la que hizo Labaña. Acá tienen esto, tómenlo o déjenlo. Bastante bien le fue, el 75% adhirió. Pero convengamos que fue un boleto de adhesión bien duro. Entonces, en el sentido de la quita, es una quita que en las evaluaciones se hacen que es entre el 75 y el 80%. Luego, evidentemente, el tema de vocación, de pago, ha tenido Argentina y puede merecer alguna apreciación, no necesariamente en ese sentido. Es lo que a mí se me ocurre. A mí me parece una cosa, Hugo, mirá, porque yo lo que creo es lo que el mercado dicta. El mercado dicta yo que creo eso que era barato porque ahora, más que nada, no pasa tanto por lo que dice o no dice la presidenta, por lo que no pagó o no pagó, digamos, el país, ¿no? A mí me parece que hoy ese tema, el caso argentino, es un caso muy simbólico para estos fondos especuladores a nivel mundial. Porque son fondos que tienen un poder de lobby muy importante, ¿sí? Hay algunos analistas que especulan que el fallo de la Cámara de Estados Unidos, que es la que falló en contra, en realidad, está muy ligado al pensamiento de los fondos buitre por su capacidad de lobby que tiene. Pues son fondos que se mueven a nivel mundial con profesionales de primerísima línea, con gente muy experta en el tema, y fallar a favor de Argentina sería una derrota que señalaría un derrotero complicado para este tipo de especuladores, sobre todo en el contexto internacional que sigue vigente, donde hay varios países que están en situación al borde de un default como estuvo Argentina, ¿no? A mí me parece que hoy la puja con Argentina y los fondos buitres es más simbólico que otra cosa, en el sentido que ellos tienen que demostrar que tienen la capacidad para cobrar el 100% de los papeles que han cobrado un país que entró en default, sea Argentina o sea quien fuera. Si la justicia norteamericana le da la razón a Argentina, me parece que ese speech se cae, digamos, ¿no? Y ellos, repito, son negocios de muchísimo dinero, ¿no? Hay mucha plata en juego, hay gente muy especializada en esos negocios, ¿sí? Y con capacidad de lobby en cualquier parte del mundo. O sea, tienen capacidad para hablar con la justicia norteamericana, para hablar con representantes del Congreso norteamericano, para trabar un embargo como lo hicieron en Ghana, ¿sí? O sea, hay que tener mucho capital para hacer eso, mucho en juego, y también hay que saber hacerlo. No es para cualquiera, digamos, ¿no? Y un fallo adverso en la economía nuestra, en la diaria, a cada uno de nosotros, ¿cómo impactaría? Bueno, yo creo que ahí hay que ver cómo se termina resolviendo en lo concreto eso, digamos, ¿no? Hay que ver qué pasa, porque ahí el problema es que Argentina, hasta diciembre del 2014, ¿sí? tiene que respetar la cláusula pari passu. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos los que entren, que Argentina no le puede pagar, digamos, el 100% que reclaman los fondos buitres. Le va a poder pagar después de diciembre del 2014, que esa cláusula se vence. Esa cláusula que dice que todos los bonistas van a ser tratados de la misma manera. Por lo tanto, Argentina no le puede pagar el 100% a los fondos buitres o a los bonistas que no entraban en ninguno de los dos canjes, sino que le tiene que pagar lo que les pagó a los bonistas que entraron en el primero y el segundo canje. A partir de diciembre de 2014, esa cláusula pierde vigencia. ¿Por qué? Porque se supone que ya transcurrió un tiempo suficiente como para que aquel que esté dispuesto a litigar después de 10 años, ¿sí? Y tiene argumentos y tiene la capacidad de que le fallen a favor, el país le pague el 100% de los bonos, porque litigar no es gratis, digamos, ¿no? Y no hay muchas personas que tampoco lo sepan hacer. Claro, sí. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es hasta el 2014? Sí, y no de todas maneras, a mí se me ocurre también esta cuestión, ¿no?
de que, es decir, en función de lo que señalaba Ricardo, el tema está en que, bueno, Argentina, yo coincido, es decir, los fondos buitres están evidentemente frente a un caso que tienen toda la intención en doblegar, en el sentido de que tiene su impacto a nivel internacional. De todas maneras, uno puede evaluar que el consenso logrado sobre quita por parte de Argentina entre el año 2005 y el año 2010, hoy actualmente en los procesos negociales de reestructuración de deuda, ya sería para que todo el mundo tenga que aceptar el 92 o el 93%. O sea, en estos momentos, las condiciones que ostenta Argentina en los procesos nuevos de reestructuración de deuda implicarían de que ese 7% que hoy está en contra de, digámosle, de no acepta la oferta de bono, de reestructuración de los bonos que le hace Argentina, tendría que aceptarlo, sí o sí, porque evidentemente, casi medio en similitud de lo que planteaba Ricardo con el tema de los concursos privados, prácticamente ahí, por una cuestión de favorecer de que todo el mundo pueda cobrar lo que se puede cobrar y no hacer una segmentación de los que al final pactaron una quita de tanto monto, finalmente financien el pago que haya que hacerle a los que se han permanecido hasta el final, manteniéndose en sus treces de no aflojar absolutamente nada. En estos momentos, y al igual que lo que ocurre en los concursos privados, generaría prácticamente el asentimiento del 100%, y es lo único que le quedaría a esos 7%. Con lo cual estoy diciendo, Argentina evidentemente posiblemente sea uno de los últimos casos de reestructuración de deuda en donde los holdout o los fondos buitres, porque los holdout, no todos los holdouts son fondos buitres, pero en promedio puede decir que los holdouts son algo así como ventajistas de lo que hacen los fondos buitres. Prácticamente en las futuras reestructuraciones la situación de esta no se verificaría. Es decir, yo creo que a nivel internacional está la inquietud de que cuando hay un elevado grado de aceptación de la quita de deuda, esto tenga que correr para todos los acreedores, ¿no? Vamos a marcar, Hugo, ¿te parece una pausa, la primera, y ya regresamos con el nuevo escenario económico? Regresamos de la pausa, seguimos en De Local, la propuesta de hoy, el nuevo escenario económico, con los docentes universitarios Santiago Gastaldi y Ricardo Roy, docentes además de macroeconomía, Hugo, ¿no? Así es, que es lo que en este momento es lo que el análisis que estamos haciendo desde ese punto de vista. ¿Tiene sentido, Ricardo, abrir por tercera vez el canje de deuda? O sea, ¿está bien lo que hace el gobierno en este momento? Mira, un poco hay que ver qué pasa, ¿no?, con eso, como decía recién, porque están especulando, porque esto todavía ni siquiera está, se supone que lo va a aprobar el Congreso, pero todavía no está aprobado, ¿no? Pero en principio habría parte de ese 7% que no entró que estaría dispuesto a entrar hoy, ¿no? Y básicamente la posibilidad de esta nueva apertura tiene que ver, yo creo, con el tema de cambiar la residencia de la jurisdicción. Pero creo que va a estar fuera del proyecto eso. Aparentemente estarían sacando fuera del proyecto el cambio de jurisdicción. No se sabe por qué. Sí, el argumento es, digamos, de no querer un default técnico, digamos, ¿no? Porque si no... se pueden embargar exactamente, los pagos que hoy los bonos que se han emitido por el canje tienen direcciones, tienen residencia en Nueva York, en Londres y en Tokio, ¿sí? Entonces cualquier giro que vos hagas para eso te lo pueden embargar si se corrobora el fallo de la Cámara, digamos, ¿no? Pero no, digamos, no, bueno, además de eso, del cambio de jurisdicción, que está bien, lo más importante sería eso, también tiene que ver un poco con la intención del gobierno, esto que decía Santiago, de mostrar cierta apertura a una nueva negociación, nueva instancia, que en un primer momento se había dicho
Esta era la última, el segundo. Yo creo que es positivo. La primera dijeron, sí, no se abre más. Sí, la segunda claro. pasó, y yo creo que esta tercera, un poco lo que decía recién Santiago. Hay bonistas que no son fondos buitre y que no han entrado. ¿Por qué? Por la misma capacidad que tienen los fondos buitre de hacerle creer a la gente que Argentina no va a pagar, más allá de lo bien o mal que hemos hecho las cosas nosotros. Los tipos también contratan a los mejores especialistas para inculcar a la gente que, mira, no entré porque no te van a clavar de nuevo. Entonces, al margen del fallo que sea exacto. Entonces, la Argentina puede tomar la decisión de no pagar. Transcurrido 7, 8 años de todo esto, y visto que Argentina pagó religiosamente todos los compromisos que tenía, hay gente que va a decir, che, al final nos convendría entrar una vez por todas, vamos a cobrar algo, supongo. Hay que ver qué pasa con esa nueva apertura. Y para mí lo más importante es cuántos quedan después de ese 7%, y después el tema del cambio de jurisdicción del tribunal. A mí me parece que es positivo. Hay una parte positiva que es demostrar la voluntad por mantener un diálogo con aquellos que se sienten insatisfechos con el trato. Eso es muy positivo. Pero a la par me parece de que, por más que creo que es correcto la visión tuya de que están queriendo como abrir los problemas, de todas maneras los resultados van de la mano. Es decir, yo creo que el haber mencionado el cambio del domicilio de pago no ha sido un anuncio afortunado, porque después en una de esas en el Congreso se corrige o no sale esto, pero por un lado se entiende por qué se podría llegar a pretender cambiar el domicilio de pago, pero por otro lado también lo que están especulando actualmente en los Estados Unidos, es decir, el mismo juez Griesa se está poniendo a analizar si esto no está implicando el deseo de argentino de incumplir con los fallos de la justicia norteamericana. Entonces, yo creo que no fue un adecuado anuncio. Ahora, inclusive no saben por qué, porque para colmo tenemos un cepo cambiario. Es decir, la gente que le trasladan el domicilio de pago desde, supongamos, del Banco de Nueva York a la Caja Nacional de Valores en Argentina. ¿Cuántos creen a pie juntilla de que no puede llegar a venir un proceso de decir, bueno, mira, yo te debo tantos dólares, a valor del mercado oficial son tantos pesos, es decir, eso que uno diría en principio, no se puede hacer, pero yo no sé cuántos de los que han aceptado la quita en el año 2005 o en el año 2010, voluntariamente, porque en ese sentido creo que se lo está queriendo llevar al cambio del domicilio de pago, aceptarían la cuestión. Es decir, por eso yo insisto, me parece de que hay una parte que es positiva y una parte que creo que no se debió haber invocado al cambio del domicilio de pago, porque al otro día de que hizo el anuncio la señora Presidente, ya tanto el juez Griesa como la Cámara de Apelación de los Estados Unidos, de Nueva York, del segundo circuito de Nueva York, estaba analizando el significado que tenía esa oferta que estaba haciendo Argentina. Me parece de que hubiera sido suficiente con la primera parte, ¿no? Pero hay apoyo de la oposición. Discúlpame, primero, como dijo bien Santiago, es el cambio de jurisdicción va a ser voluntario, porque en principio salía como obligatorio, claro. Y ahí había otro problema que sí tenía que ver con lo que primero se manifestó en Estados Unidos, pero sería voluntario. Y después hay que ver cómo sale. Yo supongo a esto que decía Santiago, que en lugar de los títulos estos que están emitidos en dólares, les van a pagar en dólares, digamos, ¿no? Como son todos. Y supongo que va a estar en la normativa que sale del Congreso, eso, digamos. Así es. Pues sí. Sí, pero es cierto. Yo también me inclinaría a pensar, pero de todas maneras... Hay cómo salen todos modos, ¿no? Lamentablemente yo creo que hay un problema de credibilidad importante, tal es así de que hay mucha gente que dice, bueno, ¿cuántos van a aceptar esta tercera apertura o sea, de ese 7%? Un problema de credibilidad. Y yo creo que es tanto en el interior argentino como en el exterior, es decir, a mí me parece de que hay un gobierno que, digamos, se cumplió, o sea, claro, hay una... Es difícil no creer que no vas a cobrar, digamos, la verdad. Y no sé, yo me imagino, hasta te digo más, especulando con algunas cuestiones,
ha adelantado pago la presidenta. No, pero yo me inclino a pensar también que que los acreedores se han puesto a ver qué es lo que hizo, por ejemplo, el gobernador Capitanich. El gobernador Capitanich convirtió títulos de deuda en dólares en pesos. Entonces, evidentemente que está dando vuelta en el ambiente macroeconómico argentino de la posibilidad de convertir, es decir, cambiar las condiciones contractuales. Es decir, la prima de riesgo país que tiene Argentina en estos momentos no es por casualidad, es decir, existen acciones en concreto que han ido fondeando este valor de arriba de los 1.000 puntos que tiene la prima de riesgo país. Ojalá que no fuese así, pero la verdad es de que pensando en la manera, es decir, aquí creo que está presente también la falta de institucionalidad que tiene la política económica en Argentina. Es decir, estas cuestiones en donde, en primer lugar, hay un proceso, desde mi modesto punto de vista, bastante anárquico de concretar las cuestiones de la política económica, me parece de que son generadores de incertidumbre y uno no sabe realmente quién es el que aprieta el botón en el momento en que salen ciertas decisiones. En el caso de Capitanich no se sabía si era Capitanich o si era la presidenta la que le había hablado por teléfono diciéndole, no, vos convertí esa deuda que está en dólares, convertí a pesos. Pero fue el único gobernador. ¿Cómo? Fue el único gobernador, si vemos que bueno, pero es un gobernador insigne dentro de la adhesión a la Casa de Gobierno. Desde el punto de vista económico es irrelevante, digamos. Es una provincia muy pero chica. Es mostrativo. No, me parece que es lo mismo con el tema del riesgo país. Argentina tiene un problema, una prima de riesgo muy alta, tampoco así como antes, pero es alta, ¿sí? Está arriba de 1.100 puntos, sí, por ahí, ¿no? Hay un montón, no es exclusivamente eso, ¿no? Argentina tiene un problema que no arregló todavía el tema del Club de París, tiene el juicio de Ciadi, ¿sí? Hay varias cosas, claro. Y tiene, digamos, evaluadoras de riesgo que están articuladas con los fondos CRITES. Evaluadores de riesgo que han demostrado, digamos, una falta de seriedad a la hora de evaluar riesgo muy grande. El caso paradigmático fue la quiebra de 2008 de la Varim, exactamente, que 48 horas antes de la quiebra tenía AAA. O sea, la máxima evaluación para invertir tenía esa empresa y las 48 horas estaba quebrando. ¿No? Entonces, vos decís, bueno, está bien, la evaluadora de riesgo me dan una prima de 1.200 puntos. Pero, ¿qué tan serio es esto, digamos? Claro, pero no hay señales claras. Por ahí los agentes económicos que están en el mercado especulativo internacional, cuando les toca perder, no quieren aceptar las reglas. No, es cierto de que en todos lados se cuecen habas, ¿no? Pero también el lobby y el poder que decía... Hay poder de lobby, uno no lo puede negar, pero de todas maneras, que Argentina es un país que está siendo observado desde hace bastante tiempo por el mundo acerca de cómo genera su política económica, qué cosas hace, eso es indudable. Es decir, Argentina desde el triunfo de la señora presidenta con el 54% en octubre del 2011, ha puesto un cepo directamente para la adquisición de las divisas. Y eso evidentemente genera expectativas negativas para el país, eso no cabe ninguna duda, porque automáticamente, más después toda la parte de adhesiones de naturaleza política, ideológica, automáticamente se hace la sintonía en materia de opinión con, Venezuela está un paso adelante siempre marcando el derrotero que sigue por detrás Argentina. Hay algunos artículos pero que son realmente mostrativos de el itinerario, el derrotero que ha seguido la política económica venezolana y el derrotero que estamos siguiendo nosotros en materia de política económica. Mire, son prácticamente cuestiones calcadas. Y entonces, evidentemente, uno no solo compra los problemas propios que puede tener, sino también los dimes y diretes que merece la actuación venezolana en el mercado internacional, en el mercado de fondos prestables. ¿El cepo cambiario genera este ruido, como dice Santiago? Sí, genera alguna desconfianza potenciado por todo el conflicto político que hoy está en juego, político y económico, sí, digamos, ¿no? Eso está claro. Argentina es un país aparte que tiene una historia de mantener sus ahorros en dólares por la experiencia histórica económica que ha tenido.
De todos modos, bueno, Argentina, yo creo que, a diferencia de lo que cree Santiago, que no está mal lo que está haciendo con el cepo cambiario. Porque si el gobierno no hubiera tomado esas medidas, Argentina ya hubiera volado por los aires, eso no tengo ninguna duda. Dado la fuga de divisas que se estaba generando, hoy el Banco Central no tendría más reservas y hubiéramos entrado en otra crisis del sector externo que todos sabemos cómo termina, digamos. Eso es así, digamos. Y también, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina no tiene pretensiones de tomar deuda, ¿sí? Como está haciendo el resto de los países de América Latina, que tampoco le va muy bien, hay que decirlo, ¿no? O sea, ¿cuál es el contexto? El mundo, digamos, la Reserva Federal y el Banco Central de Europa y el Banco de Japón tienen una tasa que es casi cero de interés, ¿sí? El sector financiero ve países emergentes que pagan 5, 6, 7% de interés. Entran, en el caso de América Latina, en casi todos los países, salvo Argentina y Uruguay y Venezuela, ¿sí? Y generan una apreciación de la moneda que hace que la balanza comercial, es decir, la diferencia entre lo que nosotros exportamos y lo que nosotros le compramos al resto del mundo, sea deficitaria en un contexto en donde tenés una mejora de los términos de intercambio como nunca tuviste en la historia, ¿sí? Es un caso rarísimo. Y aparte, el sector financiero no es que viene y te presta plata para lo que vos quieras hacer. Bueno, pone condiciones, digamos, ¿no? No solamente te toma... Es una película que ya vimos, ¿no? Si no te pone condiciones, te dice, yo te presto plata, te cobro poco, el 6%, que no lo consigue en ningún lado, salvo en países como los nuestros, como en América Latina. Pero ese poco puede llegar a ser mucho. Para ellos es cero, digamos, es cero. Claro, pero esa película ya lo vimos en la época del sobreendeudamiento que tuvimos y que hasta el día de hoy está repercutiendo. No me toques la cuenta de capital. No quiero que regules la cuenta de capital, que es por donde entra y salen los dólares. Yo tengo un punto de vista, Coco, un poco distinto, ¿no? Yo creo que el cepo cambiario... es decir, y respeto el punto de vista tuyo, pero yo quiero decir lo siguiente, pienso que como medida de política económica el cepo cambiario fue algo así como, suele decir un amigo mío, es una especie de trampa de ratones, o sea, fácil de entrar, dificilísimo de salir, punto número uno. Punto número dos, ha creado una brecha cambiaria fenomenal. Punto número tres, hace funcionar un mercado, junto con el resto de políticas económicas y centrada y muy importantemente en función de la administración fiscal y monetaria que lleva el país, está generando un atraso cambiario fenomenal, con problemas de competitividad en numerosos sectores y fundamentalmente del interior del país. Y yo creo de que la gran problemática que tiene que resolverse en estos momentos es, bueno, ¿qué plan integral podemos ofertar a la Argentina a los fines de no seguir trabajando con la política parche tras parche? Y desde ese punto de vista nos encontramos con una mengua de credibilidad importante de la señora Presidenta, entre otras cosas por los 2 años de gobierno que lleva y porque ha estado incurriendo en una sucesión de política económica que en la apreciación de muchísima gente, de muchísimos expertos, son equivocadas. Es decir, en orden de una economía de mercado que intenta funcionar bien y que se le intenta, y digámosle que en donde hay aceptación por adecuados procesos de regulación, nada de esto está presente. Tenemos un SAR, un supuesto SAR, que es el señor Moreno, o el subSAR, que es el señor director de la AFIP, en donde dice qué es lo que podés hacer y qué es lo que no podés hacer. Evidentemente, eso no está siendo bien visto en el país y inclusive si uno quiere constatar esto, resultado electoral. Y a nivel internacional pasa exactamente lo mismo. Nosotros estamos en el podio de los países inflacionarios del mundo. Evidentemente estamos allí, no, es decir, en un 95% por la confección que tiene la política económica. Entonces, realmente yo creo de que hay que reconocer estas cuestiones. Creo de que la señora Presidenta tuvo la posibilidad en octubre no de haber hecho el cepo cambiario, sino de ofertar realmente un programa integral de política económica que quitara todas las incertidumbres que tenían los agentes económicos y que hacía
que se le fugaran la cantidad de miles de millones de dólares por mes que tuvo. Bueno, ya en el próximo bloque, sí, vamos a hacer un corte. Dale, nos va a explicar cuál podría haber sido la política integradora en lugar del cepo, Santiago. Marcamos la pausa, ya regresamos. Regresamos de la pausa. El nuevo escenario económico. Hugo había dejado planteado una interrogante. Sí, que provenía de la misma respuesta que estaba contando Santiago en cuanto a que se podría haber hecho una política distinta, integradora en el momento de haber implementado lo que comúnmente se conoce como cepo cambiario. Claro. ¿Cuál podría haber sido la alternativa, Santiago? Para mí, fundamentalmente, es explicitar un programa de gobierno, es decir, esta es una administración, desde los años, desde que estuvo el expresidente Kirchner, donde no ha hecho una sola reunión de gabinete. Es decir, esto es algo realmente alarmante en el ámbito de lo que es la política por parte de gobiernos constitucionales, de que durante 10 años no haya habido reunión de gabinete. Porque la reunión de gabinete oferta información a los agentes económicos. Esa información no la tienen. El expresidente Kirchner sabía decir, miren, no sigan por lo que yo digo, sino por lo que yo hago. Al final era una especie de información puesta en el sistema. La señora presidenta, de ni uno ni la otra cosa. Entonces, que los agentes económicos vislumbren hacia dónde quiere navegar, hacia dónde quiere llevar la fragata, evidentemente que es importante. Y lamentablemente la señora presidenta no lo ha hecho. Y eso sucedió inclusive en el momento, digámosle, de la elección del año 2011, y así todo ganó, pero digámosle rotundamente, con el 54%, era la oportunidad de decir, señores, hagamos un verdadero acuerdo de tipo político, económico y social, reconozcamos estos problemas que tenemos, entre ellos, por ejemplo, el elevado problema inflacionario que ya se tenía, y empecemos a poner, para que la sociedad nos evalúe este programa, hago esta propuesta, negocio con los actores importantes, con el sector político, con la dirigencia política que tiene representación en el Congreso, a los fines de que no sea pactos de tipo corporativos. Entonces, todo eso es lo que faltó. Nada de eso hubo, pero si querés, yo creo que vos esperás un poco las pistas que puede tener esto, y yo creo que fundamentalmente reconocer de que es necesario un aterrizaje suave en materia de políticas muy expansivas que se han ido llevando adelante a lo largo de mucho tiempo. No es ¿Es una forma delicada de decir un ajuste? No, de ninguna manera. Es decir, por ejemplo, yo tengo, y lo tengo escrito en varias notas periodísticas, hacer una reducción gradual de la tasa de crecimiento de la base monetaria, hacer una reducción gradual de la tasa de crecimiento de los gastos públicos, hacer una reducción gradual de la tasa de crecimiento de la recaudación tributaria, hacer un proceso, creo yo, de desintervención en los mercados. Este es un gobierno que está enemistado con los mercados, no quiere saber nada, y hay un montón de pruebas al canto. Es decir, el asunto mencionado por Ricardo, de todos los litigios que tenemos en el CIADI, a nivel internacional, es precisamente por la fuga. Eso no se lo puede achacar a este gobierno. Claro. Eso es una herencia del gobierno que obviamente institucionalmente tiene que hacerse cargo, eso está claro. Pero ojo que la señora presidenta levantó la mano, las dos manos levantó en la década de los 90, y el señor expresidente Néstor Kirchner también levantó a las dos manos todo lo que es la década de los 90. Es decir, y está la continuidad jurídica del Estado, señores. Claro. La continuidad jurídica del Estado dice que tengo que hacer cargo de esto. Pero no tiene nada que ver, digamos, esa situación con la situación, digamos, actual, digamos, esos problemas no resueltos no se lo puede achacar a la gestión del Estado de estos 10 años, digamos, ¿no? Yo lo que creo es lo siguiente, con respeto, porque Santiago dijo un montón de cosas bien interesantes, me parece. Es cierto que el cepo cambiario puso una apreciación del tipo de cambio, mucho menor que lo que apreció el resto de las monedas de la región, sin cepo cambiario, y con commodities que han aumentado más
de las exportaciones nuestras. Por ejemplo, el cobre en Chile, ¿sí? O el petróleo en el caso de Brasil y Venezuela. ¿Sí? Entonces, el problema de la apreciación cambiaria no tiene que ver con el cepo, sino que tiene que ver con un problema de relaciones internacionales que tienen los países, que en el caso de América Latina en su conjunto, hay que decirlo, seguimos siendo exportadores de materias primas, ¿sí? Si hay algo que uno puede hacer una autocrítica, incluso siendo Argentina capaz el país que mejoró un poquitito sus exportaciones industriales, pero la balanza comercial básicamente es exportadora de materias primas en toda América Latina, ¿sí? Y hemos tenido una década de precios impresionantes. Sin embargo, todos los países, incluso Argentina con el cepo cambiario, han tenido una apreciación de la moneda que hace que en los últimos 5 años la balanza comercial de América Latina sea negativa. Es increíble, pero así, hay que ver los números de CEPAL y la balanza comercial de los países de la región. En los últimos 5 años, estamos hablando de que hace 10 años atrás uno necesitaba 6 toneladas de soja para comprar una computadora, y hoy con 1,5 toneladas compras una computadora. ¿No? Y sin embargo tenemos déficit. Entonces no es un problema de la balanza del cepo cambiario. Yo creo que por otro lado, a esta cuestión hay que decir, al gobierno no le ha ido mal en las elecciones. La verdad que decir que las elecciones han puesto en evidencia el fracaso de este gobierno, me parece, o sea, la verdad... La disconformidad en todo caso con de la sociedad. Por supuesto, yo creo que en las elecciones, cada vez que se plebiscita un gobierno, se pone sobre la mesa las propuestas de los distintos sectores. Bueno, a la presidenta la votó en el 2007 el 45%, 47%, y en el 2011 casi 55%. Me parece que no le ha ido mal, digamos, con lo que él marca. A mí me parece que son estilos de gobierno, que no hacen a la política en sí. Y la gente lo que responde, es cierto, los estilos de gobierno impactan, sobre todo en un proceso de pelea feroz con un medio comunicacional como el Grupo Clarín, que aprovecha eso, digamos. ¿Y este piso de modificación del piso de ganancias fue tomado el gobierno haciendo una lectura de las últimas elecciones? Seguro que sí. O sea, ningún político toma una decisión, ni acá ni en ninguna parte del mundo, sino sin pensar en las elecciones. Eso es así, digamos. También yo creo que ahora había condiciones dadas para hacer lo que se hizo. No así el año pasado. Porque de todas maneras, en lo que acaba de decir Santiago, ese mayor circulante genera más problemas, Santiago, según lo que vos manifestás. Evidentemente, es decir, yo no comparto con lo que dice Coco, es decir, que generaliza el problema de la apreciación de nuestra moneda diciendo, bueno, pero es compartida por los otros países. Yo creo que tiene una confección propia elevada, y en donde el elemento subyacente fundamental es la cuestión inflacionaria. Es decir, nosotros estamos entre los 5 más altos del mundo en materia inflacionaria, y eso ha ido haciendo una apreciación, pero del peso argentino, evidentemente fenomenal. Yo creo que ahí está el problema. La inflación es el principal problema, y a partir de esa inflación, nunca bien considerada, solo muy recientemente y a través de medidas indirectas, como puede ser el tema del ajuste del mínimo imponible, cuando en realidad lo que había que hacer era otro. Este mes fue el de mayor devaluación de los últimos meses. ¿Cómo? Este mes fue el de mayor devaluación de los últimos meses. Bueno, lógicamente. Se aceleró la tasa de devaluación. Pero digamos lo siguiente. No, yo coincido con eso, ¿no? O sea, un proceso de inflación alta, con crecimiento durante mucho tiempo, genera problemas. Seguro. Y yo creo que ahora, no hay que sacarlo fuera del contexto en que se da todo este proceso, digamos, ¿no? Que arranca en el 2003 en medio de una casi desaparición como país, digamos, ¿no? En todo ese periodo yo creo que, bueno, hubo margen para crecer sin inflación, y después aparece la puja distributiva que está presente en todos los procesos de crecimiento, digamos, ¿no? Y es cierto lo que dice Santiago, cuando vos tenés, por más que tenga crecimiento económico, pero tenés una tasa de inflación que va entre el 15 y el 25%, tomar la que quiera o tomar el 20% como promedio, durante mucho tiempo genera problemas. Sí. Y genera problemas no solamente desde el punto de vista de los ingresos de los asalariados, de los jubilados, sino también de sectores empresariales. Tenés de por sí una estructura impositiva muy compleja en Argentina, muy regresiva, que con parche lo que hace es mantener esa regresión. A mí me parece que, por ejemplo, una de las cosas que tendría que hacer la presidenta, visto de acá 2 años,
es plantear una reforma tributaria global, porque si no, con los parches, al poco tiempo volvés a la regresividad que tiene el sistema en su conjunto. Sí, bueno, terminamos que decimos siempre, nos falta planificación de largo plazo, ¿no? Evidentemente, está faltando una propuesta, mirando a los 20 y tantos meses que quedan de gobierno, en el sentido de, bueno, ¿cómo brindamos un plan integral a la sociedad en orden a contemplar los aspectos así más críticos y poder dejar a la nueva administración que va a venir en el año 2015 un país operable con comodidad? Es decir, si no se hace eso, yo digo, no estamos de ninguna manera en vísperas de ningún gran problema ni nada por el estilo. Pero, señores, una tasa de inflación del 25% o más y unas expectativas inflacionarias del orden del 35% en el cómputo que hace una entidad muy seria como es el Instituto Torcuato Di Tella y que hace varios meses que viene diciendo, mirando 12 meses adelante tenemos un 35%, evidentemente no es para dormir tranquilo. Yo creo que las autoridades deben asumir ese gran reto que es decir, bueno, ¿cómo controlo este problema? ¿Cómo estructuro las diversas políticas económicas parciales a los fines de poder llegar hacia el año 2015 con una muy buena administración y que la señora presidenta sea reconocida como una persona que fue capaz de doblegar un montón de problemas que se han ido generando en sus administraciones, ¿no? Bueno, muchas gracias, se nos agotó el tiempo. Gracias por venir. Se van a llevar un presente de Supermercado Sanz, un pentagrama clásico, así que muchas gracias. Muchas gracias. Hernán Escudero y Asociados, Estudio Jurídico Tributario, Defensas de Inspecciones, Clausuras y Multas, Proceso de Determinación de Oficio y Apelaciones al Tribunal Fiscal de la Nación, Auditorías Contables, Reintegros de IVA por exportación, Precio de Transferencias, Solicitud y o Transferencia de Saldo Libre de Disponibilidad, Derecho Societario, Tributario y Administrativo, de Anfunes, 470, Río Cuarto, Córdoba, teléfono 0358 4701 335 4646 790. Email estudio@juridicotributario.com.ar. Buenas noches, Mariela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo, muy bien. Bueno, me alegro. Hoy vamos a ampliar un poco la información que habíamos tenido en la emisión anterior, cuando hicimos referencia a la actualización del mínimo no imponible de ganancias. Quedaron afuera algunos inequitativamente, por lo tanto, tenemos novedades para ellos. Así es. Sí, vamos a aclarar un poco justamente quiénes han sido los grandes excluidos de las modificaciones de ganancias. Habíamos explicado en el micro anterior que a los que iba a afectar esta modificación eran empleados públicos y privados. Así es. Y jubilados y pensionados. Pero los grandes excluidos son, en realidad, los que están bajo el régimen de autónomos y los monotributistas. De monotributistas es un caso aparte, se está estudiando la posibilidad de aumentar. Pero vamos a entrar más en lo que es autónomos, que está un poco más equiparado con el empleado, si se quiere, porque tributa por separado el impuesto a la seguridad social, digamos. Así es. La ley expresamente deja afuera justamente lo que decíamos, a quienes cobren planes de seguro privado, a quienes cobren servicios personales por servicios prestados en sociedades en comandita y sociedades cooperativas, a los que ejercen profesiones liberales u otros oficios, síndicos, mandatarios, etcétera, y sobre todo deja afuera los honorarios que cobren los sociogerentes y los presidentes de SRL y de sociedades anónimas. Que ahí entra la gran mayoría de la gente que está en autónomos, una gran parte está bajo ese régimen. ¿Qué ocurre? Autónomos, si tiene un sueldo de 8.000, en realidad no es un sueldo, parece unos ingresos brutos. Ingresos, por 8.000 va a pagar ganancias como venía pagando anteriormente. Queda en una manifiesta desventaja con el empleado público o privado que está cobrando casi el doble. Claro. Y no tributa ganancias. Recordemos aparte que para el decreto 1242 tomábamos entre enero y agosto, y quien ahora cobre incluso 45.000 pesos, para irnos a un extremo, en octubre, no va a tributar. Porque no percibió entre enero y agosto 15.000, más de 15.000. Exactamente. Y el autónomo, sí.
Esto afecta principalmente dos principios constitucionales. La capacidad contributiva, que está establecida en el artículo 4 de la Constitución Nacional, que dicen que los impuestos deben ser establecidos en manera equitativa y proporcional sobre la comunidad. Y por otro lado, el principio de igualdad, que nos hace referencia a un trato igual en iguales condiciones. Habría que entrar a analizar la situación de igual que tenga un socio gerente de una SRL que quizás no tenga grandes movimientos y un empleado público. Es para analizar. Se abre a un debate muy amplio. Se está diciendo que va a entrar en el Congreso una modificación tanto para monotributistas como para autónomos, pero bueno, hasta tanto no salga ninguna ley o ningún decreto, vamos a estar en estas condiciones. Esperemos que se modifique. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. Buenas noches.